Muy buenos días para todos y todas los directivos docentes, rectores, coordinadores, orientadores. Qué gusto estar con ustedes nuevamente, qué gusto volver a estar en sus lugares de trabajo, en sus casas, en el sitio donde nos están viendo. Mi nombre es Isaac Lima, hago parte del equipo de la Subdirección de Referentes y Evaluación del Ministerio de Educación Nacional. El día de hoy estaremos nuevamente con las sesiones de la Escuela de Liderazgo y Directivos Docentes. Y hoy tenemos una gran invitada, nuestra profesora Marcela. Bienvenida. Bueno, muy buenos días, Isaac. Muchas gracias. Bien, mi nombre es Marcela Benítez Mendiverso. Soy licenciada en Física de la Universidad Pedagógica Nacional, con una especialización en Edumática de la Universidad Autónoma, una maestría en Didáctica de las Ciencias de la misma universidad. Desde el año 2010 ejerzo como directivo docente en la ciudad de Bogotá, específicamente en el Colegio Misael Pastrana Borrero, en los últimos 5 años. Muchísimas gracias, profe Marcela. La profe Marcela nos va a acompañar el día de hoy en esta nueva etapa de Escuela de Liderazgo. ¿Qué tan importantes las voces de los mismos profesores? ¿Qué tan importantes son las voces de los directivos docentes? Y la idea del día de hoy es poder un poco abordar el tema de el uso del tiempo y la flexibilización curricular, ese papel tan importante que ejercen los directivos docentes, los rectores, los coordinadores en esta época tan compleja como lo es la alternancia educativa, la presencialidad con alternancia educativa. En este sentido, el día de hoy vamos a hablar de 3 cosas fundamentales. Primero, el uso del tiempo en la organización escolar. El segundo, el tiempo en la planeación escolar. Y el tercero, la flexibilización curricular para la presencialidad con alternancia, que son elementos que nosotros los directivos docentes pues estamos liderando alrededor de los establecimientos educativos. Yo tengo una primera pregunta para su merced y es, bueno, ¿qué tan importante es el rol del directivo docente para la organización escolar en la presencialidad con alternancia? Isaac, mira, el rol del directivo docente es fundamental. Yo considero que el equipo que conforma el rector y sus coordinadores deben ser un ejemplo a seguir por el resto de maestros y maestras. Debe ser coherente con todo el proceso. Un ejemplo es asistir a la institución educativa con todas las medidas de bioseguridad, participar activamente en la organización, hacer presencia cuando se citan a los estudiantes, cuando se citan a los maestros, pero sobre todo la coherencia en entender que las familias y nuestros estudiantes requieren en este momento entrar a las instituciones educativas, requieren ese ejercicio de socialización, de reencontrarse unos con otros. La necesidad de las familias es fundamental, colocarse uno en ese papel, pensar en lo que están viviendo las familias, en particular en la ciudad de Bogotá, donde es tan complejo que las familias tienen que salir a trabajar, los estudiantes se quedan solos mucho tiempo. Eso es fundamental. Los docentes, pues es un papel fundamental el que ellos juegan desde la planeación de su área, desde la planeación de su ejercicio de clase. Y los directivos tenemos que ser ejemplo en la lectura de los documentos, la lectura de esas resoluciones, de los decretos que nos llegan desde el ministerio, desde las directivas en las cuales nos dan los tips, las señales a seguir para nosotros poder organizar la alternancia. Esas directivas, esas circulares que salen desde las entidades territoriales, en este caso desde la Secretaría de Educación de Bogotá, son fundamentales para nosotros poder organizar la institución educativa para la presencialidad con alternancia. Quiero contar, Isaac, que este año nosotros iniciamos en alternancia en la institución educativa el 8 de marzo. Iniciamos con los niños más pequeños, los niños de preescolar, 6 cursos de preescolar, 2 de jardín y 4 de transición, con una atención de 3 horas diarias. Eso digamos que
llama la atención cómo las familias agradecen que podamos tener un día a la semana o 2 días a la semana los niños en la institución educativa. Las docentes de preescolar muy contentas de volver a la institución, muy felices de poder realizar estas actividades que desde la no presencialidad, desde el trabajo remoto, se vuelven a veces muy difíciles para ellos. Entonces, la organización es fundamental si el directivo docente la tiene clara, la tiene en su cabeza, la tiene definitivamente siguiendo los lineamientos del ministerio, siguiendo todas estas directivas, estos caminos a seguir que nos dan. Desde ahí podemos hacer. Y pues obviamente ese diálogo permanente con el equipo de coordinadores, con las orientadoras, es fundamental, porque son las voces y ellos ayudan en el día a día a construir esas posibilidades. Profe Marcela, ¿qué tan importante es lo que su merced nos está diciendo? ¿Qué tan importante es, por ejemplo, el rol de los directivos docentes y de los docentes en esta época? Pero el directivo docente es fundamental. Nosotros sabemos que los docentes están acompañando los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y los directivos docentes tienen un rol funcional. La experiencia nos muestra que son ellos quienes motivan y quienes movilizan toda la gestión, no solamente pedagógica y curricular, sino toda la gestión institucional. Y ustedes son líderes y tienen un papel importantísimo. Y ahí es fundamental, entonces, tal como lo venía diciendo la profe Marcela, bueno, invitemos a los docentes a pensar en actividades que fomenten ese bienestar y la práctica de nuevas rutinas y normas con los niños y niñas. Los niños y niñas estuvieron mucho tiempo sin estar en su establecimiento educativo. Qué importante es que volvamos a tener ese ejercicio de las normas y las rutinas que de repente uno en casa no tiene, porque pues es que de pronto los niños y las niñas están estudiando en el mismo sitio donde están comiendo y de repente se van perdiendo. O hay otras rutinas y otras normas que también la familia inculcó, que es bueno que desde las instituciones adoptemos el rol de la familia, tú lo vienes diciendo. Lideremos ese ejercicio de involucrar un trabajo interdisciplinar a través de actividades que involucren el juego, que involucren las artes, la música, el baile, que permitan también a los niños y niñas, adolescentes y jóvenes trabajar en el establecimiento educativo de manera independiente. Una de las grandes ganancias del trabajo en casa fue ese fomento al trabajo autónomo por parte de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. No lo perdamos. Obviamente es importantísimo tener en cuenta que hay una serie de actividades y hay una serie de elementos propios del desarrollo y el aprendizaje que pues desafortunadamente no se lograron en casa, porque los padres de familia no sustituyen el rol de los docentes, y los directivos docentes tenemos que empoderar a nuestro equipo de trabajo y a las familias acerca de ese rol que tienen. Y ahí también, la profe implícitamente lo ha venido diciendo, qué tan importante es el tema de la evaluación formativa. Insistir, nosotros como directivos docentes tenemos ese gran rol, esa gran importancia de insistir en la evaluación formativa. Claro, entendemos que hay unos procesos, hay unas evaluaciones sumativas que son externas, que nos están midiendo, pero por encima de esos resultados está primando el impacto que tiene sobre los desarrollos y los aprendizajes. Y sabemos que si pensamos en esos desarrollos y en esos aprendizajes de los niños y niñas, pues los resultados de las pruebas inmediatamente van a empezar a subir. Directivos docentes, es importante tener en cuenta que todos vivimos experiencias distintas, incluso la profe Marcela, cada uno de los que nos está escuchando, mi persona, tuvimos una experiencia distinta en la pandemia. Esas experiencias nos permiten apoyar los procesos de acompañamiento, enseñanza y aprendizaje. Los directivos docentes a los docentes y los docentes a los niños y niñas. Y bueno, ¿cuáles son esos recursos disponibles? Son los directivos docentes los que reconocen y saben cuáles son esos recursos que están disponibles. Son los rectores los que han hecho una gestión increíble para garantizar un mejor acceso a Internet a los establecimientos educativos, o en el caso donde no hay conectividad, unos mejores recursos impresos, ¿sí? Una disposición de aulas
que no sean solamente filas y columnas, sino que tengan una disposición circular, que tengan una disposición de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo, sin necesidad de estar juntos, de estar aquí los dos. Antes trabajamos los dos en una mesa y yo copiaba y Marcela dictaba, ¿no? El trabajo colaborativo se resignificó. ¿Y qué tan importante es esa labor del directivo docente? Este uso del tiempo, la profe Marcela también lo venía diciendo, hace parte de esa reflexión pedagógica que tenemos al interior de los establecimientos educativos para fomentar esos procesos de acompañamiento, enseñanza y aprendizaje. El tiempo es indispensable para los procesos educativos. Los niños y las niñas sabemos, entre más pequeños se saturan de actividad. ¿Qué pasa si nosotros vamos buscando un trabajo interdisciplinar, un trabajo que esté por proyectos, que sea por retos, que haga que el uso del tiempo sea, oiga, aprendí en el colegio y no me di cuenta? Qué bueno volver al colegio. La misma profe Marcela nos lo está diciendo. Y pues este tiempo, ese uso del tiempo se va a convertir en la ruta de navegación de los procesos educativos. Ahí viene entonces, mi profe, una pregunta que es fundamental. Y es, bueno, estamos usando el tiempo, pero también sabemos que en Colombia el currículo, por su naturaleza, es flexible. Entonces, ¿cómo fomentamos la flexibilización curricular en este tiempo tan complejo? Bueno, es un reto para el rector y para los coordinadores, tener ese liderazgo. Puedo contarles mi experiencia desde la institución educativa. En este proceso, nosotros, aprovechando las semanas de desarrollo institucional, el año anterior y estas 2 primeras semanas de enero, cada una de las áreas hace la evaluación de su plan operativo anual, y a partir de ese plan operativo anual se proyecta la flexibilización curricular desde cada área, ¿sí? Obviamente, desde el rol del coordinador está en las reuniones de área, apoyando, revisando que realmente lo propuesto en el plan operativo anual quede explícito, tenga unas metas, unos indicadores, y pues se formulen unos proyectos acorde a lo que ocurrió el año pasado y lo que nos planteamos para este año. En términos de cómo fomentar la flexibilización curricular en este tiempo en el cual tenemos momentos de presencialidad y momentos de trabajo remoto, es supremamente difícil, ¿sí? Nosotros, desde la institución educativa, se decidió que los encuentros sincrónicos a los cuales tienen derecho pues, los estudiantes, aproximadamente 35% de nuestros 1.522 estudiantes, se conectan por Teams. Tenemos que garantizarlos de acuerdo pues, a lo que ha decidido el Consejo Directivo y el Consejo Académico. Organizamos la institución de tal forma que cada curso tiene un enlace por Teams. Este enlace lo conocen los papás y además se les entrega de los encuentros por Teams, se les entrega una cartilla, así la llamamos, una cartilla impresa que contiene las guías que han elaborado los profes para apoyar esos encuentros sincrónicos y apoyar ese trabajo no presencial que realizan nuestros estudiantes y obviamente nuestros docentes. También se organizó que los días lunes nuestros estudiantes trabajan las actividades de ciencias naturales. Ahí están todas las asignaturas de educación ambiental, biología, química, física, desde grado primero hasta grado 11. El día martes los estudiantes se encuentran con los docentes en estos enlaces por Teams. Si no lo pueden hacer desde su casa, trabajan estas actividades, que no es obviamente la clase común y corriente. La idea es privilegiar una serie de actividades con la cual los estudiantes se sientan cómodos y también el maestro se sienta cómodo y a la vez puedan acercarse a esos aprendizajes que dejaron de tener el año anterior y que seguramente también han estado un poco distantes en términos de contenidos, pero ha sido, como usted lo ha dicho, un aprendizaje total. Creo que todos hemos aprendido, los directivos docentes, a organizar a través de la distancia, a tener reuniones virtuales, a usar estos medios que
muchas veces, digamos, en términos de la cercanía, a veces es complejo. El martes los estudiantes y nuestros docentes trabajan en el área de humanidades, español, inglés, y pues nuestro énfasis en la institución educativa es en humanidades. El miércoles trabajan matemática, y pues las asignaturas de matemática, geometría, estadística. El jueves trabajan sociales, ciencias económicas y políticas, filosofía, ética y religión, y el viernes es el día cultural. El viernes entonces tenemos la parte de tecnología, la parte de artística y la educación física. Los estudiantes esperan el viernes porque tienen en su organización curricular estas 3 asignaturas, y los maestros han hecho realmente actividades muy lindas que las pueden trabajar a través de la plataforma, a través también de, pues obviamente ellos utilizan el WhatsApp, el correo electrónico, los blogs, tenemos la página del colegio, y ahí pues vamos subiendo todas nuestras actividades. Los encuentros por Teams es para el estudiante es toda la jornada de 6:30 a 12:30 para la mañana, y en la tarde de 12:30 a 6:30. Para los de primaria es de 3 horas. Nuestros estudiantes, en términos de quiénes fueron a la institución educativa y cómo se organiza las actividades cuando van a la institución educativa, nuestros estudiantes de grado 11 fueron los pioneros. Después de que fue preescolar, como les conté, fueron los pioneros. Ellos pasaron unas cartas a la rectoría, las analizamos en el consejo directivo, y decidimos con una reunión de padres de familia en la cual asistieron los coordinadores, que iniciamos con grado 11. Para nosotros fue una sorpresa inmensa, Isaac, que los estudiantes de grado 11 solicitaran regresar a la institución educativa. Ellos querían reencontrarse, querían vivir estas asignaturas, específicamente la educación física, la artística, la tecnología, las ciencias naturales, solicitaban que sus maestros fueran. Esto hace que no son las clases común y corriente. En este juego de la organización y la flexibilización curricular se rompe totalmente el esquema de los horarios. Ya no existen horarios. No existe, como usted se da cuenta, no existen los horarios, no existen los contenidos como nosotros los veníamos organizando antes. Entonces, tanto el coordinador como el rector debe estar muy cercano al maestro, preguntándole cómo va, qué ha hecho, pero también ha sido una forma muy importante de acercarnos a los estudiantes, porque esta plataforma nos permite en cualquier momento llegar a una actividad que están haciendo los maestros, y también cuando vamos a la institución educativa. Hay que estar siempre pendientes de cómo organizamos, de cómo nos pensamos, y vuelvo e insisto, porque para mí el ejemplo es fundamental. El ejemplo del coordinador y del rector estar ahí. Nosotros no hemos citado durante este año en la alternancia con presencialidad estudiantes solos. No hemos citado maestros sin que esté un coordinador ahí presente, sin que esté muchas veces la rectora presente. Iniciamos haciendo nuestros consejos directivos de forma presencial en la institución. Luego los consejos académicos. Luego, en este proceso de invitar a los padres y contarles qué íbamos a hacer en esta modalidad de presencialidad con alternancia, nos encontramos con los padres de familia en la institución educativa. Les mostramos nuestra institución. Abrimos las puertas para que ellos miraran qué se ha hecho, qué nos falta por hacer, y esto ha logrado que en este tiempo la propuesta con alternancia pues vaya ya del lado de los estudiantes, que son quienes la solicitan precisamente. Mire qué tan importante es lo que la profe Marcela nos está comentando, cómo de alguna otra manera esa articulación entre la organización, el uso del tiempo y la flexibilización curricular se vuelven un solo factor. La profe Marcela, sin quererlo, nos ha hecho explícito esa reflexión acerca de la naturaleza del currículo, sobre los elementos
y las preguntas que buscamos responder. Entonces, encontramos que en todos los establecimientos educativos el currículo está conformado por unos fundamentos. Esos fundamentos que nos van a decir por qué aprender y enseñar en la alternancia educativa, en la presencialidad con alternancia educativa. Y esos fundamentos van a estar pues ligados, son la base del proyecto educativo institucional, a la vez que los propósitos, el para qué enseñamos y aprendemos en la presencialidad con alternancia. Entonces, esos fundamentos y esos propósitos están enmarcados desde dentro de la misión y la visión, y son el equipo directivo, los rectores, los coordinadores, los orientadores, quienes saben ese norte y esa visión que se debería tener, esa orientación que tiene la institución educativa. Y claro, el PEI implica también una resignificación constante. El PEI se va transformando, va evolucionando. Esta época nos ha permitido evolucionar en esos fundamentos y en esos propósitos. Y la profe también nos hacía algo fundamental, los contenidos que vamos a aprender y a enseñar en la presencialidad con alternancia. Entonces, ¿cuáles son esos aprendizajes que no son negociables y cuáles son esenciales para el desarrollo y el aprendizaje de nuestros niños y niñas? Y esa reflexión la lideramos los directivos docentes, la tienen los docentes alrededor de su aula de clase, pero ¿cómo la fomentamos? Somos nosotros quienes les damos un pie para que podamos generar esa reflexión. Y bueno, también sobre las metodologías. Entonces, ¿cómo propiciamos estrategias didácticas integradas? ¿Cómo vamos a generar esas estrategias que nos van a permitir llegar a todos los estudiantes? La profe nos cuenta un caso específico donde utilizan la plataforma Teams y nos van a decir los rectores y los directivos docentes, pero nosotros no tenemos conectividad. Pues entonces nos adecuamos porque sabemos que un colegio en Amazonas, un colegio en Tumaco, seguramente no tiene la posibilidad de tener esa conexión a internet, pero seguramente tiene unas características del territorio que en Bogotá no las hay. En Bogotá son muy pocos los sitios donde se cultiva. En Bogotá son muy pocos los sitios donde tenemos agua, ríos para ir a explorar y conocer peces en los ríos. Entonces, ¿cómo fomentamos esas estrategias que generen un sentido y un significado de acuerdo al contexto? Los recursos, ¿con qué vamos a enseñar y aprender? Entonces, tenemos un recurso digital, tenemos las tablets, tenemos los computadores, pero también tenemos los recursos impresos, tenemos la radio y la televisión, tenemos a Profe en tu casa, tenemos al canal Exploremos, tenemos los materiales que están disponibles y que son libres en Aprender Digital. Entonces, esos los docentes los van a saber si nosotros les estamos diciendo como directivos docentes, mire, existe eso permite fomentar esos procesos de acompañamiento, enseñanza y aprendizaje. Y algo importantísimo que hemos venido hablando, la evaluación formativa. Mire que vuelve y entra la evaluación formativa. Uno la deja como al final porque nos acostumbraron que la evaluación queda al final, pero no, mire que hemos hablado de pensemos qué se necesita. Cuando pensamos el por qué, el para qué, el cómo, el con qué enseñar y aprender, también estamos haciendo un proceso de evaluación formativa y estamos mirando las características de aprendizaje de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes y los elementos propios de la práctica del docente. Entonces nosotros como directivos docentes, claro, dejamos la libertad al docente de apropiar los lineamientos y los estándares, pero también les damos una orientación y damos unas bases para que ellos reflexionen acerca de su práctica. Y entonces, pues esto nos va a permitir tener, pues primero que todo, unos desafíos al interior de los establecimientos educativos. El uso del tiempo, el desarrollo de competencias a partir del trabajo socioemocional. Un buen uso del tiempo implica un desarrollo socioemocional. Una organización escolar implica una adecuada flexibilización curricular. Y esto entonces nos va a permitir fortalecer los aprendizajes con sentido y significado para nuestros niños y niñas. Y obviamente un trabajo colaborativo en dos formas. Uno que lideramos los directivos docentes, y otro que lideran los docentes. El que lideran los directivos docentes es el trabajo colaborativo entre los mismos pares, entre los mismos docentes. ¿Qué tan importante? Nuevamente es el rol del directivo docente para una estructura académica, una estructura escolar. Y el trabajo colaborativo de parte de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes que lideran los docentes.
Y esto entonces es importante generar estrategias pedagógicas para que se puedan fomentar y generar esos aprendizajes con sentido y significado. Ir generando una innovación pedagógica dentro de nuestro propio establecimiento educativo y unas prácticas pedagógicas que sean híbridas, que permitan tener eso que se está haciendo en la casa con lo que se está haciendo en la presencialidad con alternancia. Esto nos va a permitir empezar a buscar la manera de cerrar brechas. Sabemos que el 94% de la población mundial se ha visto afectada por los cierres de los establecimientos educativos y las brechas de acceso a la educación, abandono y deserción escolar son grandísimas. Y entonces ya se nos empieza a ir acabando el tiempo, ya tenemos algunos elementos con los cuales reflexionar, pero yo no quiero cerrar esta sesión, profe, sin hacer una pregunta importantísima y que es fundamental para los directivos docentes. ¿Qué recomendaciones le damos a nuestros colegas en esta organización escolar, para la organización escolar y para la flexibilización curricular? Bueno, yo creo que tener un sueño compartido es fundamental, que puede ser nuestra misión, nuestra visión, nuestro horizonte institucional, pero en este momento que tenemos estas dificultades propias vividas por la pandemia del COVID-19, tener un sueño compartido con los compañeros coordinadores, con los docentes, es fundamental. Saber hacia dónde vamos, qué es lo que queremos lograr en este año, es fundamental. Qué aprendizajes queremos que alcancen nuestros estudiantes, qué emociones, qué queremos de nuestras familias, qué queremos de nosotros mismos, qué queremos de los maestros, es fundamental. Hacer esos saltos en el camino y decir, por acá me funciona, tal vez por acá no me funciona. Lo otro es contar con el equipo de gestión. Este equipo que se constituye normalmente por los coordinadores, las orientadoras que están pendientes de todo el tema socioocupacional en la institución han sido fundamentales. Resolver estos casos de estudiantes que tienen, que han vivido situaciones de violencia intrafamiliar, que han vivido situaciones de ideación suicida, que esa orientadora se convierte ahí en la persona que está pendiente de lo que ocurre con nuestros estudiantes. Y ha sido fundamental también en la institución educativa para el tema de los bonos alimentarios. El gobierno escolar, contar siempre con el gobierno escolar, con el consejo académico, ir haciendo los cambios en esa flexibilización curricular con el consejo académico es fundamental, y con el consejo directivo, porque en el consejo directivo están los padres de familia y los estudiantes. A veces nosotros como maestros, como rectores pensamos algo, pero cuando escuchamos la voz de nuestros padres de familia en el consejo directivo, a veces uno cambia, es necesario cambiar, porque ahí está la experiencia del padre de familia que nos dice, mire, no tengo conectividad, tienen que hacer las cartillas impresas, por más que sea en Bogotá. Yo decía, el 35% se conecta a Teams y el otro 65% requiere otras estrategias, requiere que se use la cartilla impresa, y muchas veces nos lo dicen los papás, nos lo dicen nuestros estudiantes también. Entonces es fundamental el gobierno escolar. Construir un plan operativo anual compartido en el cual estén inmersas, incluidas las áreas, que estén incluidas las demás instancias de participación que tenemos, los personeros, nuestros comités de mantenimiento, nuestros comités de alimentación escolar. Eso es, digamos, son cosas que a veces pues quitan tiempo, pero que se convierten en esas voces que le van diciendo a uno como rector qué debe cambiar o qué debe tener en cuenta. Ser líder, un líder con el ejemplo, un líder que comparte la emocionalidad del estudiante, que comparte la emocionalidad del maestro, que comparte esa emocionalidad del coordinador, que a veces también tiene sus familias con situaciones complejas, difíciles, en esta situación de la pandemia, que a veces tiene miedo de ir a la institución. Entonces, digamos, convencerlo y estar pendiente de lo que ocurre con él es fundamental. Compartir los conocimientos, y compartir esos conocimientos que tienen
ser consciente de los conocimientos que tienen los otros, de la parte pedagógica, de la parte didáctica, son fundamentales, ¿sí? Uno a veces como rector no puede liderar esa parte con toda la fuerza que quisiera, pero hay unos maestros y unos coordinadores que desde su formación lo pueden hacer. Entonces uno darle tips y ellos van soltándose solitos. Y por supuesto creer en la innovación de los maestros. Los maestros tienen muchísimo para dar, los coordinadores muchísimo para dar. Entonces, indiscutiblemente, esa innovación, dejarlos, soltarlos. Tenemos profes que tienen unas dinámicas a nivel de este proceso de la tecnología muy exitosas. Entonces también qué prácticas son valiosas y qué sugerencias hay. El evaluar es fundamental. Acá más que la evaluación de los sumativa a la cual estamos acostumbrados, es una evaluación un poco más descriptiva de lo que nosotros hacemos. Es evaluarnos, es mirarnos, es reconocer nuestras dificultades. Espectacular, espectacular. Qué tan importante, su merced lo está diciendo, qué tan importante es el rol de los directivos docentes en esta época, en esa organización, en el fomento de la evaluación formativa. Aquí también su merced nos pone algo y es la manera como empezamos a articularnos con lo que veníamos haciendo en los planes en el gobierno escolar, en los estamentos de la institución educativa que lideran los directivos docentes, y también cómo eso nos va a permitir generar unos aprendizajes con sentido y significado. Entonces aquí viene una tarea para todos y es, bueno, ¿cómo vamos a empezar a armonizar esos aprendizajes que estamos teniendo con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes? ¿Cómo vamos a empezar a armonizar el currículo de acuerdo a esta contingencia, de acuerdo a esta realidad, que ya no es una contingencia, es una realidad que estamos viviendo? Y cómo entonces empezamos a armonizar todos los elementos del currículo para esta presencialidad con alternancia. Y ese, mis queridos directivos docentes, va a ser el tema que vamos a trabajar la próxima semana. Entonces, están invitadísimos a esa gran sesión que vamos a tener el próximo viernes, y les queremos agradecer por este espacio e invitarlos a seguir siendo los líderes en los establecimientos educativos. ¿Qué gran papel juegan ustedes? Hay un papel tras de bambalinas, porque el centro de este proceso son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pero sin el papel tras bambalinas que ejerce el liderazgo de los directivos docentes, ese no se podría realizar. Muchísimas gracias a todos y todas, y los esperamos el próximo viernes en la siguiente sesión. Hasta luego. Hasta luego.